En este video, te presentamos un top de los procesos de fabricación más impresionantes y la fascinante historia detrás de cada producto. Todo esto llevado a cabo en algunas de las fábricas más importantes del mundo. Cada año, millones de cigarrillos son producidos utilizando la maquinaria automatizada de la industria tabacalera para satisfacer la inmensa demanda de consumidores de tabaco en todo el mundo. Este producto se elabora mediante un meticuloso proceso especial desde los campos de cultivo de tabaco hasta las modernas fábricas de producción. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican los cigarrillos? Hemos visitado las plantaciones y fábricas involucradas para revelar este fascinante proceso. Se calcula que aproximadamente 1.300 millones de personas en todo el mundo son consumidores de tabaco. Este número refleja la cantidad global de personas que de forma habitual o esporádica optan por fumar tabaco en la forma de cigarrillos, incluyendo tanto a quienes lo hacen diariamente como a los que fuman de manera ocasional. El inicio del proceso de producción de los cigarrillos se localiza en los campos de cultivo de tabaco, donde los agricultores dedican meses de trabajo, tanto de día como de noche, para cultivar y recolectar esta planta. Este esfuerzo comienza en los viveros, lugares especiales donde las plantas jóvenes de tabaco se crían durante aproximadamente 7 semanas hasta que alcanzan la madurez necesaria para ser trasladadas a los campos. Una vez en el campo, las plantas comienzan su ciclo de crecimiento hasta llegar a la cosecha. Con el avance de las tecnologías agrícolas, el proceso de plantación ha experimentado una notable eficiencia. Los agricultores ya no necesitan plantar las semillas una por una manualmente. En su lugar, utilizan sofisticadas sembradoras de precisión que permiten plantar las plántulas en gran escala de manera eficaz y rápida. Estas máquinas avanzan a lo largo de los surcos de los campos, distribuyendo las 100.000 plantas que fueron previamente cuidadas en los viveros. Gracias a estas innovaciones, el proceso se vuelve más eficiente, permitiendo una distribución uniforme y precisa de las plántulas en el terreno destinado para su cultivo. Esta tecnología no solo optimiza el uso del tiempo y los recursos, sino que también asegura un crecimiento saludable y homogéneo de las plantas de tabaco, lo cual es fundamental para mantener la calidad del producto final. Una vez finalizado el proceso de siembra, se procede a nutrir las plántulas aplicando fertilizantes orgánicos al suelo. Estos fertilizantes son esenciales para enriquecer la tierra con los nutrientes necesarios que las plantas de tabaco requieren para un desarrollo óptimo. El periodo que transcurre desde la siembra hasta la cosecha de la planta de tabaco generalmente dura 90 días, variando en función de las condiciones climáticas específicas de la región donde se cultiva. Factores como la temperatura, la humedad y la cantidad de luz solar son determinantes en el ritmo de crecimiento de las plantas de tabaco. En climas más cálidos y húmedos, las plantas pueden desarrollarse más rápidamente, mientras que en condiciones menos ideales, el crecimiento puede ser más lento, extendiendo el tiempo necesario hasta alcanzar la madurez para la cosecha. Aproximadamente un mes antes de la cosecha, se lleva a cabo una práctica agrícola conocida como decapitación, que consiste en remover las copas o partes superiores de las plantas de tabaco. El objetivo de esta técnica es forzar a la planta a concentrar todos sus nutrientes disponibles en las hojas que están creciendo, en lugar de distribuirlos hacia el desarrollo de flores o semillas. Esta concentración de nutrientes en las hojas mejora la calidad y el tamaño de las mismas, haciéndolas más adecuadas para su uso en la producción de cigarrillos. Para realizar este proceso de manera efectiva, se utiliza un probiótico especializado que ayuda a que el crecimiento de la copa del tabaco sea de una manera controlada. Una vez que las plantas de tabaco alcanzan la madurez adecuada para la cosecha, los agricultores comienzan este proceso utilizando tanto métodos manuales como maquinaria agrícola avanzada. El enfoque manual implica que los trabajadores recolecten las hojas de tabaco cuidadosamente, seleccionando solo aquellas que han alcanzado el punto óptimo de madurez. Por otro lado, la utilización de maquinaria agrícola avanzada facilita una cosecha más rápida y eficiente, permitiendo procesar grandes áreas de cultivo en menos tiempo. Aunque la cosecha mecánica puede no ser tan selectiva como el método manual, las innovaciones tecnológicas han mejorado significativamente su precisión y eficacia, haciendo posible minimizar el daño a las plantas y mejorar la uniformidad de la cosecha. Según estadísticas publicadas en 2023, la cosecha de tabaco en Estados Unidos ha logrado rendimientos significativos, alcanzando las 3 toneladas por 4.000 metros cuadrados. Después de la cosecha, se realiza un traslado masivo de las plantas de tabaco hacia un almacén dedicado exclusivamente a su secado. Este paso es crucial para preparar el tabaco para su uso final.
En el interior de este espacio, los trabajadores inician un proceso tradicional de curado mediante el uso de humo producido por la combustión controlada de madera. Este método no solo reduce la humedad de las hojas de tabaco gradualmente, sino que también imparte a las hojas sabores y aromas distintivos, enriqueciendo su perfil y calidad. El proceso de secado mediante humo dura entre 5 y 8 semanas, tiempo durante el cual las hojas de tabaco son cuidadosamente monitoreadas para asegurar un curado uniforme y efectivo. La madera utilizada en este proceso es seleccionada con cuidado, ya que el tipo de madera incide directamente en el sabor y aroma del producto final. Una vez que las hojas han alcanzado el punto óptimo de secado, estas son recogidas y apiladas para luego ser enviadas a las fábricas de tabaco. Una vez dentro de las instalaciones de la fábrica, las hojas secas de tabaco son colocadas en una cinta transportadora, la cual juega un papel crucial en el proceso de manufactura, ya que es responsable de transportar estas hojas hacia una máquina trituradora que es su próximo destino en la línea de producción. Esta máquina especializada tiene la función de descomponer las hojas de tabaco en fragmentos mucho más pequeños. Este paso es fundamental, ya que prepara el tabaco para su próxima fase de procesamiento, asegurando que tenga la textura y el tamaño adecuados para la elaboración de los cigarrillos. Tras ser finamente trituradas, las hojas de tabaco son de nuevo trasladadas por otra cinta transportadora hacia una avanzada máquina automática, diseñada específicamente para la producción de cigarrillos. Esta sofisticada maquinaria está equipada con tecnología capaz de fabricar la envoltura de papel especial requerido para los cigarrillos y ensamblarlos con precisión, asegurando que cada cigarrillo tenga las dimensiones exactas necesarias. Gracias a esta automatización, la máquina puede producir aproximadamente 20.000 cigarrillos por minuto, un reflejo de la eficiencia y la capacidad de la tecnología moderna en la industria tabacalera. Datos del 2023 indican que el 37% de los hombres a nivel mundial fuman a diario, y se estima que anualmente se consumen más de 6 billones de cigarrillos, siendo China el país que lidera el consumo global. Finalmente, la etapa de control de calidad se lleva a cabo mediante el uso de inteligencia artificial, asegurando que cada paquete de cigarrillos cumpla con los estándares de adecuados previamente establecidos. En esta innovadora máquina de fumar, se elige un cigarrillo de cada lote para someterlo a pruebas que simulan el consumo humano. Esto permite recolectar humo bajo condiciones controladas para estudiar los aditivos en los cigarrillos y medir la emisión de sustancias químicas. Este sistema avanzado de inteligencia artificial analiza meticulosamente cada unidad para detectar cualquier defecto o desviación en el producto, garantizando que solo los cigarrillos que cumplen con todos los criterios de calidad sean empaquetados. Una vez aprobados, los cigarrillos son automáticamente empaquetados en sus respectivas unidades y están listos para ser distribuidos al mercado. Escribe en los comentarios si has fumado cigarrillos alguna vez y ¿desde cuándo lo haces? Cada año, incontables rollos de cinta son utilizados para unir o sellar materiales. Se producen utilizando la avanzada tecnología surcoreana. Este producto, crucial por su versatilidad, es elaborado mediante un proceso especial. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrica la cinta adhesiva en Corea del Sur? Hemos ido a la planta de producción de cinta adhesiva situada en Seúl para revelar este fascinante proceso, caracterizado por la utilización de tecnologías automatizadas. Esta fábrica, ubicada en Corea del Sur, ha estado en funcionamiento por más de 24 años y se ha convertido en una de las más importantes al tratarse de la fabricación de cinta adhesiva a través del uso de avanzadas máquinas automáticas. En la primera etapa del proceso, la fábrica recibe miles de tubos de cartón, cada uno con una longitud de 1488 milímetros. Estos tubos son fundamentales ya que funcionan como ejes centrales, alrededor de los cuales se enrollará una impresionante cifra de más de 100.000 metros de cinta adhesiva. Este paso prepara el camino para la producción masiva de cinta, garantizando un soporte robusto y confiable para el producto final. Luego, más de 1.000 tubos son cargados en una máquina especializada, la cual los organiza y los guía individualmente hacia el proceso de rebobinado. En esta etapa, cada tubo es preparado meticulosamente para recibir la cinta adhesiva, asegurando que el proceso de producción fluya sin contratiempos y de manera eficiente. Para garantizar la calidad del adhesivo que da a la cinta su capacidad de pegado, se inicia calentando el pegamento termofusible en un tanque de retención, el cual se mantiene a una temperatura de 200 grados Celsius para evitar que se endurezca. Esta mezcla especial está compuesta por goma sintética y resina, ingredientes clave que proporcionan la propiedad adhesiva deseada. Además,
Se añaden antioxidantes para aumentar la durabilidad del producto y aceites de pigmentación, que son los responsables de otorgarle a la mezcla esos distintivos colores amarillo o transparente. A continuación, se procede a combinar meticulosamente la mezcla adhesiva con el plástico de polipropileno. Este paso se realiza con una precisión excepcional, logrando rebobinar más de 5.000 metros de este material por hora. La técnica empleada asegura una aplicación uniforme del adhesivo sobre el polipropileno, garantizando así la máxima eficacia y calidad de la cinta adhesiva. Este proceso no solo destaca por su eficiencia, sino también por su capacidad para mantener la consistencia y la fiabilidad del producto final. Por otra parte, la cinta de cada una de estas bobinas tiene la longitud de 85 campos de fútbol. Posteriormente, el proceso continúa en la máquina cortadora, donde una sierra especializada se encarga de dividir el material en 38 rollos individuales de cinta adhesiva, cada uno con un ancho preciso de 48 milímetros. Este paso no solo demuestra la precisión y la eficacia de la maquinaria utilizada, sino que también destaca la capacidad de producir en masa rollos de cinta de medidas exactas y consistentes. Este momento crítico en la línea de producción asegura que cada rollo de cinta adhesiva cumpla con los estándares de calidad y tamaño requerido en la fábrica. Para tamaños excepcionalmente grandes de cinta adhesiva requeridas en la fábrica, el proceso se ajusta cortando primero la cinta a las dimensiones solicitadas. Luego, se aplica el adhesivo individualmente a cada paquete, asegurando una cobertura adecuada. Este método adaptado permite atender pedidos grandes con la misma precisión y calidad de la producción estándar. Después, una cinta transportadora los lleva hasta la máquina donde se le hará el control de calidad a un rollo de muestra de cada bobina. En la prueba de calidad se desenrolla la parte pegajosa de la cinta y se lanza sobre ella una pequeña bola de acero inoxidable. Luego se mide cuánto tiempo rueda la bola hasta que se pegue y se pare por completo. Para pasar la prueba la bola debe rodar hasta cierta distancia. Finalmente, los paquetes que superan con éxito las pruebas de calidad son trasladados mediante una cinta transportadora hacia una estación donde máquinas automáticas se encargan de empaquetarlos cuidadosamente en cajas. Estas cajas están listas para ser distribuidas a diferentes partes del mundo, siendo cargadas en camiones de transporte preparados para iniciar el envío. Cada año, más de 10 millones de extintores de incendios se producen utilizando la muy avanzada tecnología surcoreana. Este producto, crucial por su versatilidad, es elaborado mediante un proceso especial. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican los extintores de fuego en Corea del Sur? Hemos ido a una fábrica de producción de extintores de incendios situada en la capital del país, para revelar este fascinante proceso caracterizado por el uso de tecnologías surcoreanas automatizadas. Esta fábrica, ubicada en Corea del Sur, ha estado operando por más de 50 años y se ha convertido en una de las más destacadas al referirse a la producción de extintores de fuego mediante el uso de máquinas con tecnología automatizada. En la fase inicial del proceso de fabricación, se comienza utilizando más de 100.000 discos de aluminio que se colocan cuidadosamente en una máquina especializada conocida como prensa, marcando el comienzo del proceso de embutido profundo. Este método de formación implica aplicar una fuerza considerable sobre el disco de aluminio, forzándolo a adaptarse a la forma de un molde específico ubicado dentro de la prensa. A medida que la presión se ejerce uniformemente, el aluminio se estira y se deforma, transformándose gradualmente en una estructura hueca cilíndrica, la cual es la forma básica de un extintor de fuego. En esta prensa, se logra la producción de más de 50.000 moldes cada día, evidenciando así la notable eficiencia y el impresionante alcance de este proceso. Este procedimiento de embutido profundo es especialmente ventajoso cuando se trabaja con aluminio. Este material es seleccionado por sus propiedades de maleabilidad y resistencia, lo que permite que se formen los moldes fácilmente sin romperse, además de agregar una resistencia inherente asegurando que la pieza final pueda soportar las altas presiones internas requeridas para el funcionamiento eficaz de un extintor. Después, los moldes se ensamblan tanto en la parte superior y central utilizando un proceso de soldadura automática. Este método eficiente asegura uniones consistentes y de alta calidad, fundamentales para la integridad estructural de los extintores. La soldadura automática permite una precisión y velocidad superiores en comparación con la soldadura manual, resultando en una producción más rápida y confiable. Este paso es vital para garantizar que los extintores cumplan con los estándares de seguridad y rendimiento requeridos. Todos los moldes ensamblados son trasladados a una bodega a la espera del próximo proceso en la línea de producción.
En la etapa siguiente del procedimiento, los moldes cilíndricos son cuidadosamente enroscados y asegurados dentro de este dispositivo especialmente diseñado para esta función. Este mecanismo tiene como propósito principal facilitar el traslado automático de los cilindros, guiándolos directamente y de manera eficiente hacia la cabina de pintura. Dentro del entorno controlado de la cabina de pintura automatizada, se emplea un sofisticado método de aplicación de pintura en polvo, el cual se ejecuta a través de pistolas de pulverización electrostática. Este proceso implica un mecanismo innovador, por el cual las pistolas aplicadoras imprimen una carga eléctrica a las diminutas partículas de pintura en polvo. Al estar cargadas eléctricamente, estas partículas buscan naturalmente adherirse a la superficie más cercana con carga opuesta, en este caso los cilindros de los extintores, que se mantienen conectados a tierra. Esta atracción electrostática asegura que la pintura se deposite de manera uniforme sobre toda la superficie del extintor, incluyendo aquellas zonas que por su complejidad geométrica podrían ser complicadas de alcanzar mediante métodos de pintura tradicionales. La implementación de este proceso, que destaca por su alta eficiencia y el uso de tecnologías avanzadas, permite alcanzar un ritmo de producción impresionante, con la capacidad de aplicar una capa de pintura roja a más de 7.000 cilindros cada hora. Esta capacidad no solo subraya la rapidez y la precisión del sistema de pintura automatizado, sino que también garantiza un acabado de calidad superior y homogéneo en cada extintor. Una vez completada la fase de aplicación de pintura, los extintores entran en una etapa crucial conocida como el curado a temperatura ambiente. Durante este proceso, la pintura recién aplicada inicia un periodo de secado natural, sin la necesidad de aplicar calor. La importancia de esta fase radica en permitir que la pintura atraviese una transformación química a su propio ritmo, pasando de un estado líquido o semilíquido a uno completamente sólido. Este cambio no solo se traduce en el secado de la pintura, sino que también implica el endurecimiento de la misma, resultando en la formación de una capa protectora robusta y de larga duración sobre la superficie de los extintores. Luego, a cada extintor se le añade un soporte fabricado de polietileno de alta densidad, un tipo de plástico valorado por su resistencia y dureza. Esta elección se debe tanto a la ligereza del material, que facilita el manejo del extintor, como a su capacidad para funcionar eficazmente en un amplio rango de temperaturas, asegurando su durabilidad y rendimiento en distintos entornos. Para la fabricación de los componentes del cabezal de los extintores, se recurre a tecnología avanzada mediante el uso de sistemas de ensamblaje automatizados. Estas máquinas especializadas están programadas para montar con precisión cada elemento vital del cabezal, abarcando desde la palanca de activación, que es el mecanismo que el usuario opera para liberar el contenido del extintor, hasta el manómetro, el cual es esencial para monitorear la presión interna, asegurando la funcionalidad del extintor en momentos críticos. Posteriormente, en una etapa crucial del proceso de fabricación, se lleva a cabo un meticuloso trabajo manual para ensamblar los componentes clave del extintor. Este paso implica la unión de más de 9.000 tubos sifón directamente al cabezal de los extintores, una tarea realizada por operarios especializados. El tubo sifón es esencial para el correcto funcionamiento del extintor, ya que actúa como un conducto por el cual el agente extintor es succionado desde el interior del cilindro y dirigido hacia la salida. Este ensamblaje manual garantiza que cada componente se ajuste de manera correcta, maximizando la efectividad del extintor en situaciones de emergencia. A continuación, se procede a cargar cada extintor con aproximadamente 6 kilogramos de fosfato monoamónico, que es un agente extintor en forma de polvo seco conocido por su alta versatilidad y eficacia en la lucha contra diferentes clases de incendios. Para garantizar la máxima efectividad en situaciones de emergencia, se emplea un cuidadoso proceso de pesaje que asegura que la cantidad exacta de este polvo se introduzca en cada unidad. Este paso es fundamental, ya que una medición precisa del fosfato monoamónico no solo optimiza el rendimiento del extintor frente a incendios, sino que también cumple con las especificaciones técnicas y los estándares de seguridad requeridos para su uso efectivo. Seguidamente, se procede a insertar la válvula de control en el interior del cilindro. Esta válvula es fundamental, ya que actúa como un sello que mantiene confinado el polvo seco, previniendo su dispersión o fuga antes de que sea intencionalmente liberado. Una vez colocada la válvula, los extintores son transportados mediante una cinta transportadora hacia una avanzada máquina de prensado. Este procedimiento meticuloso asegura que la válvula quede perfectamente sellada, eliminando riesgos de escape del agente extintor y manteniendo la presión interna adecuada para su funcionamiento eficaz. Una vez ensamblados y sellados, los extintores son sometidos a la inyección de nitrógeno hasta alcanzar una presión interna de aproximadamente 25 bares.
Este procedimiento se lleva a cabo con precisión para asegurar que el extintor esté adecuadamente presurizado, utilizando nitrógeno por ser un gas inerte, lo cual significa que no reacciona químicamente con el agente extintor contenido en el aparato ni contribuye a la combustión. Una vez completado el ensamblaje de los extintores, el siguiente paso en su proceso de fabricación es la instalación del anillo de seguridad en cada unidad. Este componente crucial cumple la función de prevenir el uso accidental del extintor, asegurando que el dispositivo se mantenga intacto y listo para su utilización solamente en situaciones de emergencia. Tras asegurar el anillo de seguridad, los extintores son colocados cuidadosamente en una cinta transportadora para ir directo a la prueba de calidad. La cinta transportadora cumple una función esencial en la línea de producción al trasladar sistemáticamente más de 20.000 extintores hacia una estación especializada donde se llevará a cabo la prueba hidrostática. Este procedimiento fundamental dentro del proceso de aseguramiento de la calidad se realiza sumergiendo los extintores en agua y presurizándolos más allá de su presión de trabajo estándar. La finalidad de esta prueba es examinar meticulosamente la resistencia y la solidez de los cilindros de los extintores, con el objetivo de identificar y descartar cualquier posible falla o defecto en su estructura que pueda comprometer su funcionamiento. Al someter los extintores a presiones elevadas durante la prueba hidrostática, se puede garantizar que estos dispositivos sean capaces de soportar las demandas de uso en situaciones reales, sin tener un riesgo de ruptura o mal funcionamiento. En la fase conclusiva del proceso de fabricación de los extintores, tras superar satisfactoriamente la prueba hidrostática, los extintores son sometidos a un secado automático. Una vez secos, los extintores avanzan hacia el último paso de su ensamblaje, donde se les añade información importante para su uso seguro y efectivo. Esto incluye la aplicación de etiquetas o estampillas que proporcionan instrucciones de seguridad, recomendaciones de uso y datos de identificación del producto. Adicionalmente, se les equipa con la manguera, un componente vital que facilita la dirección del agente extintor hacia el fuego durante una emergencia. Para finalizar, cada extintor es cuidadosamente empaquetado de manera individual. Este embalaje está diseñado para proteger el extintor durante el transporte y almacenamiento, asegurando que llegue en condiciones óptimas a su destino. Finalmente, estas unidades están listas para su distribución a diferentes partes del mundo. Escribe en los comentarios qué te ha parecido el proceso de fabricación y si ya lo conocías. Cada año, millones de neumáticos para motocicletas de producto esencial, conocido por su adaptabilidad, se produce mediante un proceso especializado. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican los neumáticos para motos? Hemos visitado una de las fábricas líderes en la producción de estos neumáticos para descubrir este interesante proceso, que destaca por el uso de tecnologías eficientes. Esta fábrica líder en la producción de neumáticos para... El proceso de fabricación de neumáticos inicia con la utilización de caucho natural, empleando aproximadamente 65 kilogramos por cada lote. Este material es esencial ya que aporta la elasticidad necesaria para que los desgaste y la prolongación de la vida útil del neumático, debido a sus propiedades de durabilidad mejoradas. Por último, se añaden aditivos químicos en medidas precisas, alrededor de 10 kilogramos por lote, que son fundamentales para optimizar característica llamada mezcladora interna. Durante la mezcla, se agrega aceite para mejorar la procesabilidad del caucho, facilitando la integración de todos los componentes y optimizando las propiedades del compuesto final. Una vez que el proceso en la mezcladora se completa, la mezcla homogénea de caucho es trasladada a una serie de rodillos específicamente diseñados para manejar esta tarea. En estos rodillos, se emplea un método meticuloso de presión y estiramiento controlados para transformar la masa en una lámina de caucho. La finalidad principal de estos rodillos es producir una lámina que sea completamente uniforme y continua. Esta uniformidad es fundamental para asegurar la consistencia y la calidad en cada una de las partes estructurales del neumático, lo que a su vez, es esencial para garantizar el rendimiento y la seguridad del producto final. Durante este proceso, mientras los rodillos están en movimiento, se añade óxido de zinc a la mezcla. Este compuesto ayuda a mejorar la resistencia del caucho frente a diversos factores físicos y químicos. Una vez que la mezcla de caucho está completamente preparada, se procede a cortarla y distribuirla en laminadores. Estos rodillos transportadores tienen la función de extender la mezcla, formando láminas de caucho que miden aproximadamente 20 metros de largo. A continuación, estas láminas entran en una fase crucial con... Posteriormente, se marcan dos líneas, una rosa y una amarilla que sirven para facilitar la identificación visual de sus propiedades específicas.
Estos colores brillantes y distintivos son elegidos por su alta visibilidad contra el fondo oscuro del caucho, lo que permite a los operarios y técnicos reconocer rápidamente las diferencias en la composición o calidad del material. Además, también se le agregan los números para identificar los lotes y números de especificaciones técnicas. Después de preparar la lámina de caucho, se introduce en una máquina específica diseñada para dar forma al neumático. Esta máquina utiliza rodillos que aplican presión uniforme sobre el caucho, lo que permite eliminar cualquier burbuja de aire que pueda haber quedado atrapada en la superficie. Además de compactar el material, estos rodillos contribuyen a que el caucho adquiera gradualmente la forma y el aspecto característico de un neumático. Posteriormente, una vez que el neumático está prefabricado, se traslada a una máquina de vulcanización, donde se someterá a un proceso de moldeo. Este paso es crucial para dar al neumático su forma definitiva y sus características funcionales. En la máquina de vulcanización, el neumático se coloca dentro de un molde que tiene la forma exacta del diseño final del neumático, incluidos los patrones de la banda de rodadura y los flancos. Durante el proceso de vulcanización, se utiliza una temperatura que suele estar en el rango de 150 a 200 grados Celsius, y una presión puede variar dependiendo del tipo de neumático y del material utilizado, pero generalmente es bastante alta para asegurar una buena formación del compuesto de caucho. Este calor y presión hacen que el caucho se cure y se vulcanice, lo que significa que las cadenas poliméricas del caucho forman enlaces cruzados que le confieren al neumático su elasticidad y resistencia finales. Después de que los neumáticos han sido fabricados, son transportados mediante sistemas de máquinas automatizadas hacia las áreas designadas para realizar evaluaciones específicas. En estas estaciones, se someten a rigurosas pruebas de calidad y de montura. Este proceso de evaluación tiene como objetivo verificar meticulosamente que cada neumático cumpla con los criterios y especificaciones técnicas establecidos previamente. En la fase final del proceso, cada neumático fabricado se etiqueta con un papel que indica sus características técnicas esenciales. Posteriormente, se organizan y se almacenan en un área de bodega, preparados para su distribución a diferentes lugares del mundo. Escribe en los comentarios, ¿qué modelo de moto has manejado y si conocías este proceso de fabricación? El oro sigue siendo uno de los metales preciosos más populares, uno de los más valiosos y un símbolo de riqueza y poder. Para conseguirlo, los mineros tienen que procesar toneladas de roca, pero ¿alguna vez te has preguntado cómo se hace el oro? Hemos ido a la mina de oro más grande de los Estados Unidos y la bóveda subterránea más grande del mundo para aprender cómo se extrae el oro de la mina y cómo se almacena en uno de los lugares más seguros del mundo. Hace miles de millones de años, una lluvia de meteoritos cayó sobre la Tierra y trajo oro. Y todo lo que trajeron quedó enterrado hasta que llegaron los mineros y comenzaron a extraer el reluciente metal dorado. A los buscadores de oro de la fiebre del oro de California no les importaba de dónde procedía el oro, perseguían el sueño americano. El oro les podía hacer millonarios, pero lo que no sabían era que había un mar de oro a sus pies. Eso era mucho más grande que ellos, pensaron, no puedo ni soñarlo. El oro en sílice sobrecalentado fue forzado a salir de las profundidades de la Tierra y cristalizado en vetas de cuarzo para satisfacer todas las demandas de mover montañas para hacer oro. Se extraen más metales preciosos de los que puedas imaginar, y el oro no se puede extraer ni procesar hasta que se descubre. El primer paso es averiguar dónde está el oro. La mayor parte del oro existe actualmente en rocas en forma de partículas microscópicas, que son invisibles a simple vista. El noreste de Nevada es la mina de oro más grande de los Estados Unidos. Es necesario para encontrar rocas que contienen oro una herramienta que ha sido reemplazada por un enorme sistema electromagnético. Un enorme detector de metales que vuela hacia el cielo para enviar una señal capaz de detectar arena magnetizada y todos los componentes relacionados a cientos de metros bajo tierra. Generalmente el oro está en este campo. La topografía aérea es un método costoso, pero reduce el área de búsqueda y no es fácil encontrar una mina muy grande, por lo que los riesgos económicos son altos. Una de cada 1000 exploraciones arroja resultados. Cuando logran localizar una veta, los equipos de perforación comienzan a trabajar. Estas máquinas pueden perforar una roca hasta 2 kilómetros de profundidad. Una mina de oro ubicada en el noreste de Nevada es la segunda mina de oro más grande de los Estados Unidos y pertenece a Barrick Gold, la multinacional más grande del mundo. Está compuesta por 2 minas, una subterránea y otra a cielo abierto, de más de 80 metros de ancho y 450 metros de profundidad.
Todos los días se explotan 600.000 toneladas de piedra caliza que trae con ella oro. Al realizar la voladura, primero se perforan agujeros en la roca y luego se colocan explosivos que son fabricados mezclando nitrato de amonio y combustible. Cada vez, se utilizan de 700 a 900 toneladas de nitrato de amonio. 600.000 toneladas de grava. Cada tonelada de mineral contiene solo 3 gramos de oro. Se necesita una gran cantidad de roca para producir un lingote de oro. Un lingote requiere millones de toneladas de roca. Extraer este mineral cuesta miles de millones de dólares. El precio del oro hoy en día es de unos $57 el gramo y los mineros no reparan en gastos. La pala es la más grande del mundo. El precio supera los 20 millones de dólares, siendo así la más cara. El camión puede llevar hasta 270 toneladas de mineral, y la pala en solo 3 paladas 1 tonelada. Un camión entra vacío y sale con una carga completa en 1 minuto. El camión descarga el mineral, la cinta transportadora coloca el mineral dentro de un enorme tambor giratorio. Enormes bolas de acero lo muelen hasta convertirlo en polvo. Muelen la roca hasta convertirla en arena, lo mezclan con agua para formar una especie de lodo. Luego, se envía a tanques enormes para la siguiente etapa. Agregando pequeñas cantidades de cianuro, uno de los pocos químicos que pueden disolver el oro, para crear una solución muy diluida. Luego, se agregan pequeños fragmentos de carbono para atrapar el oro en la solución y separarlo de las impurezas. Después, la solución de oro se somete a electrólisis, donde una corriente eléctrica hace que el oro se deposite en el electrodo negativo o cátodo. Las minas y toneladas de oro de Nevada no se pueden extraer a cielo abierto, por lo que pasan a la clandestinidad, una búsqueda mucho más cara y peligrosa. Medio kilómetro hacia un mundo oscuro y extraño formado por una red de 80 kilómetros de túneles, donde la temperatura es por debajo de 60 grados. La mina tiene uno de los sistemas de aire acondicionado más grandes del mundo. Y el oro se extrae usando la misma tecnología que una mina a cielo abierto, primero con voladuras, luego con palas para recolectar el mineral y tamizar la roca que cae hasta que esté lleno el camión. Después lleva el mineral a donde será procesado. El oro se cubre con una gruesa capa de sulfuro. Los minerales y el agua se calientan a 224 grados en una enorme cámara. Se alimentan con oxígeno puro y, después de someterse a una enorme presión, la capa se rompe y libera el oro. El oro extraído en minas a cielo abierto y subterráneas termina en la cámara de vertido, donde el siguiente paso es la fundición, para lo cual se calienta a unos 1100 grados Celsius. El oro, que tiene una pureza del 90%, pesa 25 kilogramos por lingote, pero para obtenerlo, los mineros tienen que procesar hasta 8.200 toneladas de roca, cada una del tamaño de un ladrillo, y estos valen más de $1 millón. De esta mina salen alrededor de 26 toneladas de oro al año, equivalente a más de $1.000 millones. Y ahora, el oro se envía a la refinería donde se eliminan todas las impurezas y el oro pasa por una etapa final de limpieza y pulido. El último paso es marcar los lingotes de oro con sus porcentajes de pureza. Históricamente se han extraído más de 190.000 toneladas de oro, y una parte importante de las cuales ha ido a parar a manos de la Reserva Federal, donde durante más de 80 años, vehículos blindados circulan por las calles de Manhattan transportando millones de depósitos de oro. Entran y salen del único banco de la Reserva Federal con la suficiente confianza para proteger casi una cuarta parte del suministro mundial de oro. La bóveda de la Reserva Federal de Nueva York están ubicadas en el sótano de su edificio de oficinas principal. Y fue construido a principios de la década de 1920. La bóveda brinda a los titulares de cuentas un lugar seguro para almacenar sus reservas de divisas de oro. La mayor parte del oro en la bóveda llegó después de la Segunda Guerra Mundial, porque muchos países buscaban almacenar sus reservas de oro en un lugar seguro. Las tenencias de oro en la bóveda continuaron aumentando y alcanzaron su punto máximo poco después de que Estados Unidos suspendiera la convertibilidad de dólares a oro en 1973. En su apogeo, se almacenaron más de 12.000 toneladas de oro en la bóveda. Y desde entonces los depósitos y retiros de oro se han ralentizado, y las tenencias totales de las bóvedas disminuyeron de manera gradual pero constante. Sin embargo, la bóveda sigue siendo el depósito monetario más grande del mundo hasta el día de hoy. El oro se transporta y descarga en camiones blindados mientras están rodeados por guardias fuertemente armados.
Después del recorrido se descargan los lingotes de oro que pueden no parecer mucho, pero si intentas ponerlo en la parte trasera de tu auto reventarás una llanta. Para finalizar, llevas los lingotes de oro a la bóveda subterránea más grande del mundo que tiene un valor de más de 380.000 millones de dólares. Escribe en los comentarios si crees que los países seguirán llenando sus reservas con este material. La cerveza Corona es sin duda una de las más conocidas y consumidas. Anualmente se beben 1.000 millones de litros en todo el mundo, convirtiéndose en la bebida indispensable en reuniones y celebraciones. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se hace la cerveza Corona? Quédate hasta el final, porque hemos ido a la planta cervecera más grande del mundo ubicada en Zacatecas para revelar cómo transforman la exclusiva cepa de levadura en esta cerveza icónica utilizando procesos de producción muy avanzados. Corona, la reconocida marca de cerveza, se distingue no solo por su sabor y presentación icónica, sino también por su compromiso con la calidad y la tradición. En el corazón de este legado se encuentra un laboratorio de criogenia avanzado, dedicado exclusivamente a la preservación de una cepa única de levadura que ha sido parte fundamental de la receta de Corona desde 1925. Esta cepa se mantiene en un estado de conservación óptimo, sumergida en nitrógeno líquido, asegurando así la consistencia y el sabor distintivo de cada botella de Corona producida. La cerveza Corona es un estandarte del Grupo Modelo, y goza de una fama internacional, estando presente en más de 170 países alrededor del mundo. Este alcance global no solo subraya la popularidad de la cerveza, sino también la eficiencia de una cadena de suministro y distribución bien aceitada que logra llevar este producto mexicano a los rincones más remotos del mundo. Desde su creación en México en 1925, Corona se estableció rápidamente como líder en el mercado, convirtiéndose en la cerveza más vendida del país en solo una década. Este logro marcó el inicio de una expansión internacional, consolidando a México no solo como un país cervecero por tradición, sino también como el mayor exportador de cerveza a nivel mundial. Un aspecto distintivo de Corona, que ha contribuido significativamente a su éxito, es la práctica de añadir una rodaja de limón en el cuello largo y transparente de su botella, un gesto que ha capturado la imaginación de los consumidores y ha enriquecido la experiencia de disfrutar de una Corona. La planta del Grupo Modelo en Zacatecas no es solo un centro de producción, sino un símbolo de la excelencia industrial y la innovación en la fabricación de cerveza. Inaugurada en 1997 como parte de un ambicioso proyecto para satisfacer la creciente demanda global, esta gigantesca fábrica supera la capacidad productiva de sus competidores gracias a su diseño estratégico orientado a maximizar la producción. Con una capacidad para producir 2.400 millones de litros de cerveza al año, la planta de Zacatecas es un testimonio de la escala y la ambición de Grupo Modelo. La cerveza es más que una bebida. Es un fenómeno cultural y un producto de complejas reacciones bioquímicas. Como la bebida alcohólica más consumida en el mundo, la cerveza Corona se elabora a partir de ingredientes naturales y es disfrutada en prácticamente todos los países. La producción mundial asciende a casi 160.000 millones de litros anuales, un volumen que refleja tanto la universalidad de su consumo como la diversidad de sus variedades. La fabricación de cerveza es una industria repleta de innovación y creatividad, donde el agua, la cebada, el lúpulo y la levadura se combinan para crear un líquido de malta dulce, fermentado y saborizado que encanta paladares en todo el mundo. En la planta de Zacatecas, el proceso de producción es un ballet de precisión y eficiencia, comenzando con la selección de la cebada, el ingrediente principal de la cerveza. Situada en el corazón de la región productora de cebada de México, la planta tiene acceso directo a los mejores cultivos del país. La calidad es un pilar fundamental para la cerveza Corona, tanto que la fábrica cuenta con un equipo de científicos dedicados exclusivamente a analizar el grano en su avanzado laboratorio. Este minucioso proceso implica un meticuloso examen del grano, donde se busca detectar el embrión, la parte vital donde se almacenan las enzimas esenciales para el proceso de malteado. Esta cuidadosa inspección no solo garantiza que el grano esté vivo y en óptimas condiciones para maltear, sino que también asegura la calidad y consistencia de cada lote de cerveza Corona producido. El proceso de transformar la cebada en malta es fundamental para el sabor final de la cerveza. En Zacatecas, se diseñó un sistema innovador para garantizar que ningún grano se desperdicie. La magnitud de la producción de cerveza Corona es impresionante. Para elaborar 20 millones de botellas al día, se requieren aproximadamente 165 toneladas de cebada diarias. Durante la temporada de cosecha de cebada, la fábrica recibe un torrente constante de alrededor de 2.000 toneladas cada día, lo que equivale a casi 30 camiones que llegan cada 24 horas. Una vez en la planta,
la cebada pasa por un riguroso proceso de selección, siendo sometida a través de filtros gigantes antes de ser almacenada en los enormes silos de granos. Estos silos, cada uno con una capacidad de 4.000 metros cúbicos, actúan como reservas vitales de cebada, asegurando un suministro constante incluso en caso de fallos en la cosecha. Esta infraestructura robusta garantiza la continuidad en la producción de cerveza Corona, sin comprometer su calidad ni cantidad. El proceso de elaboración de la cerveza Corona comienza con la transformación de la cebada en malta, un paso esencial para su sabor característico. Grandes tanques de acero son meticulosamente llenados con los diminutos granos de cebada, los cuales son saturados con agua. Esta humectación permite que los granos inicien su germinación, recuperando la humedad perdida durante la cosecha. Luego, la cebada es sumergida en agua durante 1 día y medio, un periodo necesario para que las semillas cobren vida. Este proceso no solo ablanda el grano, sino que también contribuye al desarrollo del distintivo sabor malteado. La importancia del agua en este proceso queda resaltada, siendo una de las razones por las que la fábrica se ubica en Zacatecas, donde el acceso a agua de calidad es privilegiado. La planta cuenta con 8 pozos que extraen agua de alta calidad, cada uno con profundidades que varían entre los 150 y 500 metros, alcanzando acuíferos que han sido depósitos naturales de agua purificada a lo largo de siglos. A pesar de la escasez de agua en México, la fábrica en Zacatecas destaca por su eficiencia en el consumo hídrico, utilizando aproximadamente 1 litro de agua por botella de cerveza producida. Tras 36 horas de remojo, la cebada ha germinado y está lista para ser transportada mediante una cinta transportadora hacia el tanque de germinación, donde pasará los siguientes 4 días en un proceso vital para su transformación. La climatización de los tanques se lleva a cabo de manera meticulosa, controlando estrictamente las condiciones de temperatura y humedad. Un mecanismo especial gira el grano dentro de los tanques, asegurando que cada parte esté expuesta de manera uniforme al calor y la humedad durante el tiempo necesario para completar el proceso de germinación. Una vez que el grano ha alcanzado el punto óptimo de germinación, está listo para pasar al siguiente paso, el proceso de secado, que marca el final de esta etapa. Tras absorber una gran cantidad de agua durante la germinación, la malta, ahora con un peso aproximado de 400 toneladas, se transporta a un horno de dimensiones impresionantes para el proceso de secado, conocido como tostado. Durante el tostado, se elimina la humedad presente en la malta y se reduce su peso. La malta se seca durante 1 día y medio en el horno, donde se controlan cuidadosamente las condiciones de temperatura para asegurar un secado uniforme y completo. La malta es transportada a lo largo de 600 metros mediante una cinta transportadora antes de ingresar al proceso de maceración. En unos maceradores de gran tamaño, la malta se mezcla con una mayor cantidad de agua para producir una sustancia conocida como mosto. El mosto resultante, una solución de azúcar, jugará un papel crucial en la definición de las características finales de la cerveza. Las enzimas presentes en la malta descomponen el almidón disponible, generando azúcares fermentables. Para lograr esta transformación, la mezcla se calienta durante 90 minutos. Posteriormente, se lleva a cabo una prueba crítica para verificar que todo el almidón se haya convertido en azúcares y se añade yodo a la muestra. Si la muestra no cambia de color, significa que todos los almidones han sido transformados con éxito en azúcares. En cuestión de segundos, más de 140.000 litros de mosto son bombeados al siguiente tanque para iniciar el proceso de filtrado, donde se separa el grano de la mezcla. Este filtrado se deposita en un recipiente conocido como uva de filtrado. En la fase de cocción, el mosto se hierve con lúpulo, otorgando así el sabor amargo característico y el aroma único de la cerveza Corona. La cocción, que dura alrededor de 90 minutos, luego se deja enfriar antes de añadir la levadura para iniciar la fermentación. Durante esta etapa, la levadura permite que el sabor de la cerveza alcance su máximo potencial mientras convierte los azúcares remanentes en dióxido de carbono y alcohol, proporcionando a la cerveza su efervescencia y su contenido alcohólico. En los tanques de fermentación, el mosto se convierte en cerveza, siendo que cada uno de estos tanques tiene una capacidad equivalente a 4,5 millones de botellas de Corona. El proceso de fermentación se prolonga durante 3 semanas, permitiendo que la levadura realice su labor de transformación. Posteriormente, en la fase siguiente, la cerveza es sometida a una inspección minuciosa para determinar si ha alcanzado el punto óptimo de maduración y está lista para su posterior embotellado. Por último, la máquina de llenado permite que 18 botellas de cerveza Corona se llenen por segundo, asegurando que cada botella reciba su contenido en el menor tiempo posible. Una vez completado este proceso, las botellas son empaquetadas y están listas para su distribución a nivel mundial.
Escribe en los comentarios si crees que el sabor de la cerveza Corona se siente diferente en algunos países. En esta fábrica cada año se producen millones de rebanadas de jamón utilizando tecnología asiática muy avanzada. Este producto, consumido por la mayoría de personas en el mundo, es fabricado mediante un proceso especial. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrica el jamón en Taiwán? Hemos ido a la planta de producción de jamón situada en esta isla asiática para documentar este fascinante proceso caracterizado por su asombrosa transformación. Esta fábrica, ubicada en el territorio taiwanés, ha estado produciendo este producto por más de 30 años, y es considerada una de las más importantes al hablar de la fabricación de jamones a través del uso de avanzadas máquinas. En la primera fase del proceso, se emplean diariamente más de 30.000 kilogramos de pollo. Este pollo se introduce en una máquina especializada, cuya función es cortarlo en piezas que sea homogénea en toda la mezcla, lo cual es crucial para mantener la calidad y consistencia del jamón. Seguidamente, se mezcla todo de forma uniforme por más de 45 minutos para garantizar la homogeneización de todos los ingredientes. Este proceso desarrolla una textura suave y cohesiva, activando las proteínas de la carne para ligar mejor los componentes. Después de finalizar el proceso de mezclado, la masa es vertida cuidadosamente en varios tanques y cubierta con una bolsa protectora. Estos tanques se trasladan a la cámara de reposo, un espacio especialmente diseñado para mantener condiciones óptimas de temperatura y humedad. En esta cámara, la masa permanecerá durante varias horas, lo que permite que se asiente adecuadamente. Pasado el tiempo de reposo, la masa es cuidadosamente trasladada hacia una embutidora hidráulica. En esta máquina, las envolturas, que miden aproximadamente 1 metro de largo, se llenan de manera uniforme con la masa cárnica preparada. La embutidora hidráulica utiliza presión para asegurar que la masa se distribuya de manera homogénea dentro de las envolturas, evitando la formación de bolsas de aire y garantizando una textura consistente. Una vez llenas, se coloca un seguro, generalmente un nudo o una abrazadera, en la parte superior de cada envoltura para sellarlas herméticamente. Este paso es crucial para mantener la integridad y forma del producto durante las siguientes etapas de cocción y curado, asegurando así que el jamón final tenga la calidad y presentación deseadas. Luego, todas las envolturas llenas con la masa de jamón son colocadas cuidadosamente en una estantería metálica de forma ordenada. Estas estanterías están diseñadas para maximizar el espacio y permitir un flujo de aire uniforme alrededor de cada envoltura. En las estanterías se pueden acomodar más de 10.000 envolturas por hora, optimizando así la eficiencia del proceso. Una vez que las estanterías están completamente cargadas, se trasladan a un horno a vapor. Este horno utiliza temperaturas controladas que oscilan alrededor de los 75 grados Celsius, asegurando que la cocción sea uniforme y que todos los productos alcancen la temperatura interna adecuada para la cocción. Después de salir del horno, todas las envolturas de jamón pasan por un proceso en el cual se les retira cuidadosamente el plástico que las recubre. Luego, estas envolturas de jamón son cortadas por la mitad para facilitar el siguiente paso del proceso. Una vez divididas, se introducen en una máquina diseñada específicamente para desmenuzar el jamón en millones de finas rodajas. Este equipo es altamente eficiente y está calibrado para garantizar que cada rebanada tenga el espesor exacto, asegurando así la uniformidad y calidad del producto final que llegará a los consumidores. Debido a la cultura taiwanesa, las rebanadas de jamón producidas son procesadas de una manera particular. Primero, se introducen en una máquina especializada que las corta en tiras finas y uniformes. Esta máquina es extremadamente eficiente, capaz de producir más de 1 millón de tiras de jamón cada mes. Después de ser cortadas, todas estas tiras de jamón pasan por un riguroso proceso de empaquetado, donde se aseguran de que cada paquete mantenga la frescura y calidad del producto. Finalmente, estos paquetes son preparados para su envío y distribuidos a algunas de las tiendas más grandes y prestigiosas del mundo, garantizando que lleguen a los consumidores en perfectas condiciones. Responde en los comentarios. ¿En tu país por cultura comen el jamón en tiras o en rodajas?